Bueno, y tras Linda McCartney Paul vamos a caer en el mundo de la justicia. ¿Qué pasa con la auditoría de consejos sobre los juzgados? Y para eso nada mejor que Alejandro Fargosi, abogado, ex consejero de la magistratura. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Miguel Sorraquín te saluda. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo ves? ¿Es posible esto de auditar? ¿Tiene valor lo que las auditorías que se están realizando? ¿Cómo lo ves? Sí, por supuesto, porque los jueces deben ser evaluados por el contenido de su gestión, por cómo manejan su juzgado, con lo cual la auditoría para lo que sirve es para saber quiénes están actuando, digamos, para decirlo en términos genéricos, quiénes están actuando de acuerdo a las reglas y al arte de administrar la justicia, que evidentemente no tiene nada que ver con determinado tipo de demora, con determinadas dilaciones, etcétera. Así que bueno, ahora veremos qué hace el Consejo, porque el Consejo debiera ponerse de acuerdo y ver en los casos en que haya objeciones a quienes se los sanciona con una sanción disciplinaria, llamado de atención, multa, etcétera, y a quienes se los envía a juicio político. Alejandro El Tano te saluda, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Tano? Bien. Alejandro, esto de las auditorías, disculpame por ahí la ignorancia, ¿es nuevo o esto se hace regularmente o se venía haciendo regularmente? Esto surgió a raíz de una iniciativa del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los dos colegios que hay acá en Buenos Aires. Surgió por una iniciativa de ellos, el Consejo lo aprobó, porque tiene plenas facultades para hacer todas las auditorías que se le dé la gana. Nunca se habían hecho antes, pero bueno, ahora las aprobó, se hicieron, duraron como un año. Es la primera vez que se hace, pero está muy bien que se haga permanentemente. Yo estoy convencido de que uno de los dramas de nuestro Poder Judicial, Tano, no estoy hablando con el Tano, ¿no? ¿Se fue el Tano? El Tano y Miguel, estamos los dos. Acá estoy, Alejandro. Bueno, ambos. Yo estoy convencido que uno de los problemas que tenemos en el Poder Judicial es que es un poder descontrolado. O sea, desde un punto de vista lógico, un sistema republicano no puede tener áreas de gobierno descontroladas. El gobierno no incluye solo al Poder Ejecutivo, incluye al Legislativo y al Judicial. Y el control tiene que ser un control lo más eficiente posible, porque como dijo el general, los muchachos son buenos, pero si los vigilamos son mejores. Claro. Ahora, en general las auditorías, sobre todo en el Poder Ejecutivo, tienen alguna relación con la oposición, ¿verdad? Es como que están miradas es elegido de una forma como que no es partidario, tiene que ser algo del otro lado. Acá, ¿cómo sería? ¿Cómo se elegiría? No, acá es un organismo, es el organismo que prevé la Constitución para controlar al Poder Judicial. Digamos, no hace falta inventar nada, lo único que hay que hacer, como se hizo en este caso, es hacerlo. Implementarlo. No hay nada que discutir. Se hacen las auditorías, hay un cuerpo de auditores en el Consejo de la Magistratura y los auditores auditan. Por eso ganan su sueldo, para eso existe el Consejo. Así que no hay ningún tipo de duda de cómo funciona esto. Es más, creo que no ha habido ninguna impugnación ni nada por el estilo. Alejandro, dentro del descontrol, si vos querés, o de la falta de control que había, yo estuve mirando que de 1996 a 2016, un aumento de empleados del 92%, ¿sí?, en los juzgados. Sí. ¿Esto es producto de esa falta de control o realmente eran necesarios o son necesarios? Buena pregunta, excelente pregunta. No tengo la más remota idea de qué decirte. Sí. Excelente respuesta. Es que la verdad es que no tengo la más remota idea porque habría que analizar caso por caso. Por ejemplo, te tiro un dato que me enteré el otro día y lo tuiteé. La Corte de Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos, un país con 300 millones de habitantes y un poco más de PBI que nosotros, tiene 500 empleados y nuestra Corte tiene 2.500. Claro. Por ejemplo. Claro. A mí me gustaría, en materia de empleados del Poder Judicial, que el tema fuese mucho más transparente. Primero, que cada cual declarase quiénes son sus familiares en segundo y cuarto grado, etcétera, etcétera. Porque, ¿sabes qué no me gusta? A mí no me gusta que haya un lugar donde hay privilegios, porque la República es la República y no hay privilegios para nadie. Entonces, este tema de que se sospeche que el Poder Judicial es un aguantadero de parientes, a mí me parece mal. Pues no hay que admitir la sospecha. Y la mejor manera de rebatir la sospecha es demostrar que es mentira.
Ahora, las auditorías tienen que ver no con las sentencias, con el proceso, porque son dos cosas como distintas, ¿no? Sí. Perdón, la auditoría, exacto. La auditoría tiene que ver no con la razón o sin razón de una sentencia, que en definitiva podrá ser un tema opinable, sino con cómo se van cumpliendo los plazos procesales. Si dice que hay 5 días, bueno, serán 5 días, no 15. Sobre todo, para hacer algo, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque en derecho penal se ha ido expandiendo una mala costumbre, a mi juicio equivocada, pero bueno, no sé doy en la razón, para mí es una mala costumbre equivocada, de que los plazos procesales no son, voy a usar las palabras técnicas y después las explico, no son ordenatorios, sino indicativos. ¿Qué quiere decir esto? Que los plazos procesales, donde dice 5 días, el juez puede decidir si son 5 o 10. A diferencia de lo que pasa en derecho civil, en derecho comercial y en derecho laboral, donde 5 días son 5 días, no son 6. Exactamente. Ahora, ¿de dónde lo sacaron los penalistas? Muy claro no lo tengo, pero fue un proceso gradual donde con el argumento de la defensa en juicio y la libertad y todos los argumentos que pueden ser usados de manera igual para el bien y para el mal, el proceso se convirtió en una especie de chicle o no, según la calidad de cada juez. Claro, y de alguna forma también un poco empapados por el clima político, ¿no? Sí, tema que hay que terminar de una vez por todo, porque es una interferencia que no debería existir, ¿no? ¿Y esto se implementará rápido? ¿Van a haber noticias rápido? ¿Vos qué opinás? Debiera ser rápido, porque la realidad es que el clamor popular con respecto a la justicia se acostumbró a lo largo de 200 años a que nadie se metía con ella. No había mucha intromisión de la prensa, de la gente. ¿Pero qué pasó? Primero, el escándalo al que hemos ido llegando, que ya es inocultable, y segundo, las redes sociales. Las redes sociales le quitaron, desde mi punto de vista, esa oscuridad, esa media luz de lámparas indirectas y de bajo voltaje que impedían que la gente viera lo que pasa de feo en la justicia. Claro. Así que más vale que las cosas las hagan rápido y eficientemente, porque la paciencia social se va agotando, y lo malo de que la paciencia social se vaya agotando es que se pierde confianza en una institución clave, que es precisamente el Poder Judicial, ¿no? Y sí. Alejandro, viendo lo que ha pasado en Brasil, ¿sí? Y de acuerdo a lo que da el estudio, la auditoría, mejor dicho, 9 de cada 10 acusados de corrupción no llegan a ser procesados. Sí, claro. Con lo cual no significa que el procesado sea culpable o sea sentenciado, por supuesto, digamos. Podría ser inocente, aunque admitamos que lo más probable es que no lo sea, ¿no? Es muy posible. Digamos, y que todos los procesados están mal procesados. Claro, totalmente. ¿Vos pensás que esto a través de las auditorías se puede acelerar y se puede empezar a emparentar con lo que se ha hecho en Brasil? Sí, estoy convencido porque, repito aquella frase, ¿no? Los muchachos son buenos, pero si los vigilamos son mejores. En la medida en que los jueces sepan que ya no pueden hacer lo que se les ocurre, sino que tienen que cumplir con el manual de instrucciones, que es el código procesal, las cosas se van a ir acelerando. O sea, todos nosotros, esto es fácil. En todos los planos de la vida, cuando vos te sentís vigilado o te sentís controlado por algo, llámese tu mujer, la balanza o lo que fuese, uno hace los deberes con mayor rigor. Es una cuestión humana, y ¿sí? Claro. Jurídica. Sí, por supuesto. Ahora llevamos los papeles en el auto, no tomamos cuando manejamos. Exactamente. Una serie de cosas. Nos fijamos la velocidad máxima. La velocidad máxima. Y te voy a poner el ejemplo. Yo pongo siempre de la autopista 25 de mayo, de ejemplo. Era una pista de carreras hasta que empezaron a llover las multas. Y ahí nos convertimos todos en suizos. Exacto. Exactamente, tal cual. No es que los suizos son buenos, es que las autoridades suizos los matan. Es verdad. Es totalmente cierto. Claro. Y antes vos ibas a un casamiento y tomabas y no pasaba nada y agarrabas el auto y nadie te controlaba. Totalmente. Y ahora, el otro día, no sé quién me dijo, tenemos un casamiento en Bellavista y me dice, ¿cómo puedo hacer? Sí, le digo, apenas salí de Bellavista, todos los sábados, de 2, 3 de la mañana, te van a controlar. Entonces le voy a decir a mi mujer que no tome y que maneje. Las dos cosas le iba a pedir. Claro. Un arriesgado. Bueno, Alejandro, te agradecemos muchísimo el contacto y como nos interesa lo que pasa con la justicia, seguramente te vamos a volver a consultar.
Encantado de charlar con ustedes. Un abrazo enorme. Abrazo, Hasta Alejandro. luego. Hablamos con Alejandro Fargosi, abogado, ex consejero de la magistratura